Hola, mi nombre es Steven Ibarra. Yo soy un abogado especializando en la área de personal injury o lastimaduras personales, específicamente pues accidentes de automóviles y también, por ejemplo, resbalarse en un área de negocio, un ejemplo, un hotel o un supermercado. Ahora voy a explicar la importancia y la necesidad de una deposición. Una deposición es algo que se utiliza a ambos lados, o sea, yo lo utilizo también, pero quiero hablar ahorita de lo que se trata en una deposición de mi cliente, del demandante, de un accidente, un caso de accidente. El otro lado, nosotros también tenemos el derecho de uh, hacer una deposición de un demandante o también de una persona que fue negligente y causó lastimadura. Y también tenemos el derecho de hacer la deposición de testigos, alguien que, por ejemplo, miró el accidente. Entonces, la meta de una deposición es de eh, establecer los hechos de un caso y también para no tener sorpresa en el evento de que el caso vaya a un jurado, trial, un jurado de 12 personas en una corte, porque si los casos no se lleguen a un acuerdo, pues naturalmente por necesidad se tiene que ir a un jurado para que el jurado nos dé la razón o que nos dé dinero para las lastimaduras de mi cliente. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar generalmente hablando de una deposición, qué es una deposición, qué esperar, ¿verdad? Porque la defensa o el abogado de la defensa, de la aseguranza, va a hacer muchas preguntas. Preguntas de cómo ocurrió el accidente, cuáles lastimaduras sufrió el cliente, y pues son bien específicos las preguntas. So, es bien importante, primero que nada, oír bien la pregunta antes de dar una respuesta. Y si usted tiene que decir, no me acuerdo, está bien, no se acuerda. Es bien básico. Ellos no van a tratar de, pues a veces sí tratan de hacer la pregunta en otra diferente manera para tratar de confundirla casi, ¿verdad? O sea, pero es muy importante que el cliente sepa que es completamente bien decir que pues no me acuerdo si no es el caso, pero si se acuerda, ellos tienen el derecho de saber la verdad y nada más que la verdad. Y en estos casos no hay nada de qué esconder, ¿verdad? Y pues, o si hay algo que causa pausa o preocupación, es importante decirlo al abogado antes de la deposición. Y es bien, yo siempre tengo citas con mis clientes um, antes de la deposición para hablar de esos hechos del caso. Por ejemplo, si yo tuve una condición médica de la misma parte de mi cuerpo que estamos alegando en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es algo que, un ejemplo, generalmente hablando, pero es algo que ya yo lo sé y yo sé cómo pues hay que hablar de eso, ¿verdad? Un ejemplo, entonces, pero si hay algo que causa preocupación, es bien importante que el cliente me lo diga antes de la deposición para pues estar bien, tener la misma idea y entendimiento de que cómo es que vamos a presentar ese hecho, ¿verdad? Porque sí es importante decir la verdad siempre, pero obviamente hay maneras el cual se puede explicar o dar más contexto a un hecho para que la defensa sepa bien, claramente, que pues es algo diferente o no tiene nada que ver con este accidente, por ejemplo. So, importante es entender la pregunta antes de dar su respuesta, ¿ok?
Y si no entiende algo, también. No entiendo la pregunta, señor abogado, por ejemplo. Está bien, completamente bien decir eso también. No entiendo la pregunta, por favor, repítamelo o ¿verdad? Y otra cosa que es bien importante para la gente hispana que, por ejemplo, tenga un intérprete presente durante la deposición es que, pues, más razón el cual dar su respuesta bien clara y despacio. No es algo que se tiene que terminar de entre una hora o lo que sea. Toma su tiempo. Tome su tiempo. El intérprete también, yo le voy a decir, le diría yo al intérprete que también tome su tiempo, porque yo miro a veces muchos problemas el cual el cliente dice una cosa, el intérprete dice otra cosa. Y es importante eso porque después de la deposición va a haber una libreta y las respuestas del cliente van a ser en inglés, no van a ser en español. Entonces es otra razón el cual es bien importante tomar su tiempo, explicar bien claramente. Si hay una palabra que no se puede explicar bien pues en español, o que el intérprete no, un ejemplo es que el intérprete a veces no conoce la palabra, cómo traducirlo, cómo explicarlo bien y el intérprete tiene que tomar una pausa. Eso está bien también, porque para mí es más importante tener un récord claro y bueno, ¿verdad? No algo que vayan el intérprete vaya a usar una palabra que nos perjudique, ¿verdad? Entonces es importante que el cliente sepa que va a haber un intérprete ahí y si hay un problema, o sea, si hay una palabra que el cliente sabe que el intérprete no lo tradujo bien, va a haber un break y es importante que usted, el cliente, me diga en el break eso, distinguir las palabras, para que yo pueda después clarificarlo en el record. Ok, eso es algo que pues es confidencial, o sea, la relación entre el abogado y el cliente es confidencial. Esas comunicaciones, el otro lado, la defensa, no tiene derecho a saberlo, pero pues más que nada es algo que se tiene que clarificar. La otra cosa que la defensa le va a decir antes de que se empiece la deposición son unas otras reglas, o sea, la primera y segunda, los primeros siendo de lo que ya dije con respecto a eh, tome su tiempo, escuche la pregunta, todo eso. Hay la regla que pues si hay un hecho que requiere el cliente, maybe el cliente sabe, tiene una idea, pero no está exacto en el hecho, está bien dar simplemente una estimación, ¿ok? Y nosotros como abogados nos gustan explicar que eso es diferente de por ejemplo, adivinación o adivinar algo, ¿verdad? Eso es una diferencia bien importante. La diferencia es que si yo le preguntaría a alguien de favor de decirme el tamaño de este escritorio enfrente de mí ahorita, la persona no sabe exactamente, pero con experiencia y saber detalles de qué largo son cosas generalmente hablando, la respuesta sería una estimación. Y eso está bien. Pero si yo le preguntaría a esa misma persona el tamaño de mi escritorio en mi casa, pues eso sería algo que requiere el cliente adivinar. Porque el cliente no sabe si yo tengo escritorio en mi casa, nunca ha ido, ni sabe la persona si tengo escritorio en la casa, por ejemplo. Eso sería adivinar. Eso no queremos, pero estimaciones están bien. ¿Ok? ¿Usted sabe la diferencia entonces de una guess y un estimate? Sí, claro. Ok, perfecto, gracias. Ellos le van a decir eso también. Ok.
¿Qué más? Siempre la defensa le gusta hacer la pregunta que si en los últimos 24 horas, si el cliente ha tomado medicamento o alcohol o drogas que afectaría la habilidad de reconocer o acordarse de ciertas cosas, ¿ok? So, a favor, si están tomando medicamento, pues no hay problema. La cosa es si han tomado mucho el día antes o están fumando marihuana, algo así. Eso ya sí es problemas, pero la gente a veces tiene diabetes o alta presión del corazón y obviamente necesita. Eso está bien, a eso no se están refiriendo eso, ¿ok? Pero sí van a escuchar esa pregunta y para que no piensen que es ridículo, para que ustedes no piensan que están tratando de, pues no sé, es sorprenderlos o algo así, ¿verdad? Ok, so van a oír eso antes de que se empiece la deposición. En inglés lo llamamos admonitions. Los admonitions es las reglas que aplican a una deposición. Okay. So también les van a decir, como ya expliqué, que al final, yo diría con de entre 20 a 30 días, porque va a haber alguien que se llama un court reporter al lado, alguien que está tomando notas de todo lo que se está diciendo, palabra por palabra, ¿ok? Entonces, esa persona va a hacer una libreta como un play, en inglés es un play, se lee así, pregunta, respuesta, así es el format de eso. So, el abogado de la defensa le va a decir que que pues después usted va a tener la oportunidad de leer todo lo que se ha dicho hoy, y el punto de eso es para que usted, ya como ha dicho, toma su tiempo. Quiero solamente que responde a la pregunta y solamente. So, tome su tiempo. Si no entiende mi pregunta, dígame, dime de hacer la pregunta de otra forma. So, anyway, es eso el punto del abogado, decirle que usted va a tener el derecho de leer todo y principalmente usted va a tener el derecho de cambiar su respuesta, ¿ok? Pero eso es, el abogado también le va a decir que la razón el cual está diciendo eso es para que usted, si usted hace un cambio significante, por ejemplo, si usted durante la deposición dice sí, no sé cuál es la pregunta, pero una pregunta, un ejemplo, y después cambia a un no, el abogado va, si el caso va a un jurado, hacer un comentario a ese cambio. ¿Por qué? Para que el jurado piense que el cliente en la deposición no estaba diciendo la verdad. ¿Ok? So, es muy importante, entonces, ya como ha dicho, que responde solamente a preguntas que usted tenga un entendimiento. Y si sabe la información, o si no sabe, diga no sabe, no sé. Okay. No es tan complicado como se suena la deposición. Yo o mi asociado, abogado que tengo en mi oficina, van a estar presentes con ustedes a la par, pero nosotros no podemos responder las preguntas, ¿ok? Pero para que ustedes sepan que hay se sientan cómodos, ¿verdad? Porque nosotros somos sus representantes, estamos peleando por ustedes, pero nosotros no estuvimos ahí en el momento del accidente, ¿ok? Todos esos detalles solo ustedes lo saben, a dónde iban, de que estaban yendo despacio, cuántas horas por milla andaban en el carro, quién más estaba en el carro, hubo testigos, vino la policía, cómo fue usted al hospital.
Esos detalles son bien importantes. Nosotros no lo sabemos, solo ustedes. Por eso es más la razón por una deposición. Otra cosa, es bien raro, pero sí hay momentos el cual el abogado va a decir en inglés es un objection, como una alegación, ¿verdad? Quiero que ustedes esperen hasta que yo diga cuál es la alegación, porque otra vez la court reporter está ahí traduciendo todo por escrito y esa persona pues obviamente también tiene una necesidad de que todos hablemos no a la misma vez, ¿verdad? O sea, que todos tengamos nuestra oportunidad para decir lo que se tiene que decir, porque pues va a haber una libreta después. Es bien si hoy es que yo vaya a decir una objection, todavía tienen que responder a la pregunta, hacer una respuesta a la pregunta, pero hay una excepción. La excepción es si yo digo I'm instructing my client not to answer. En español le estoy dando dirección a mi cliente de no responder a esa pregunta. Okay, es bien raro, pero a veces sí pasa. Un ejemplo, si la defensa, pongámosle que el cliente se quebró la mano izquierda y el cliente fue al hospital 5 años antes del accidente por una condición bien privada, o sea, una área privada del cuerpo de la señora, un ejemplo. Ellos no tienen derecho a saber esa cosa. Eso no tiene nada que ver con la condición de la mano que se quebró durante el accidente. Entonces no tienen derecho a eso. Si yo, como el abogado, voy a decir objection, right to privacy, please do not answer that question. Es decir, privacidad. Y cliente, por favor, no responda a esa pregunta. Ok, los abogados a veces se ponen así bien bravos, pero eso no tiene nada que ver con el cliente. Eso es algo que el juez va a tener que determinar si el cliente tiene que decirlo o no, pero ya después, o sea, en 1 mes o 2 meses después. Pero eso es un ejemplo. También algo que no el cliente tiene obligación de testificar o decir es si la respuesta tiene que ver con algo perteneciendo a comunicaciones que el abogado o el cliente han tenido. ¿Okay? Eso es privileged, es confidencial. Hay un privilegio con todo eso. Si hay una respuesta que va a involucrar comunicaciones o conversaciones que el abogado ha tenido con el cliente, entonces eso es algo que la defensa no tiene derecho a saber. ¿Okay? Eso es algo que yo también voy a tener que decir, alegar en la deposición. ¿Qué más? Pues es todo. La cosa importante es decir la verdad. No hay nada que esconder. Si hay algo que cause preocupación, es algo que el abogado y el cliente obviamente van a tener que hablar antes de la deposición. A mí me gusta traer al cliente a mi oficina como dos semanas o hasta el día antes de la deposición para hablar, para mirar qué ya tiene la defensa con respecto a las preguntas que ya han hecho en modo de por escrito, ¿verdad? Para tener para ya saber, para el cliente repasar más que nada la información que ya ellos saben. O a veces si se tiene que clarificar algo, maybe el abogado tuvo la idea de que solo se faltó 2 semanas de trabajo, pero en realidad fueron dos meses. Eso es algo que se tiene que clarificar y ojalá antes de la deposición para que porque después de la deposición el abogado de la defensa va a escribir un reporte a la aseguranza. Y en el reporte va a decir, ok, yo hice la deposición del X cliente, el cliente se presentó bien, tiene mucha credibilidad, por ejemplo, y deberíamos de llegar a un acuerdo o una petición, un request. Y eso es algo que pues es bien importante
tener esa buena presencia, bien confident, tener esa, ¿cómo se dice confident en español? Confidente, ¿verdad? Confianza, tener confianza en el caso, ¿verdad? Porque si no hay esa confianza en el caso, el abogado de la defensa lo va a saber. Y el abogado de la defensa va en el reporte escribir que el cliente no tuvo ese confidence, ¿verdad? Porque sí es, en estos casos de lastimadura, si el mismo cliente no puede presentarse bien a un jurado, el abogado de la defensa lo va a saber y la aseguranza no va a querer pagar buen dinero en el caso. Los casos el cual el cliente, el accidente le ha cambiado la vida del cliente, le ha afectado la vida del cliente, ¿okay? Relaciones con la familia, por ejemplo, relaciones de entre trabajadores en el trabajo, por ejemplo, o manejando, generalmente hablando, o sea, hay clientes que iban a visitar a familia en México, por ejemplo, y cuando pasó el accidente, y todavía tienen que visitar esa familia una vez al mes, por ejemplo. Eso es todo ansiedad y temor, y todo eso es relevante. Y es bien importante tener varias énfasis en ciertas topics o cosas de hablar, ¿verdad? Porque para mí es bien importante usar este modo, la deposición, para enseñarles al otro lado que ellos se tienen que preocupar por este caso, porque es algo que me ha afectado al cliente, me ha afectado del accidente de la vida. Esto es nuestro tiempo para emprobarles y establecer y enseñar al otro, a la aseguranza, que ellos tienen que poner atención en este caso, ¿ok? Y para hacer la mejor manera de hacer eso es que el mismo cliente tenga esa fe, esa confianza, demuestre, ¿verdad? Con palabras, con acciones. A veces los clientes empiezan a llorar y eso está bien. Eso es parte del caso, es parte de la persona, la víctima de negligencia. Porque al final del día nadie quiere estar involucrado en un accidente. Porque si tienen la opción de tener dinero o regresar a la vida antes del accidente, ¿sabes qué? Todos van a escoger poder tener la vida antes del accidente. Nadie quiere vivir con una lastimadura. Nadie quiere vivir con el temor de que vayan a tener, cuando el tiempo está frío, que los huesos van a doler, un ejemplo. Nadie quiere eso. Sin el cliente tener esa fe y actitud y demostrar eso, el valor del caso también no va a tener esa misma alto nivel de esfuerzo, ese peso, exactamente. Ok. Gracias por escuchar. ¿Tiene preguntas, señora? No, nada más decir la verdad. Decir la verdad. En todos los casos. Exactamente. Ok, muchas gracias.